Este video forma parte de una serie que conforman el curso de cálculo diferencial. Cabe señalar que no se trata de videotutoriales, sino de videos de apoyo para dicho curso. Particularmente este aborda el tema del límite desde un punto de vista riguroso. En un video anterior abordé la noción de límite desde un punto de vista intuitivo. Esa aproximación al límite tenía la dificultad de que no quedaba muy claro cómo tenía que acercarse x a c, es decir, cuándo podíamos estar seguros de que x estaba próximo a c. En este caso vamos a utilizar una definición métrica y una explicación dinámica para dicha definición de límites, para dicho concepto. ¿Qué es un límite? Sigue siendo la pregunta en cuestión. Pues bien, lo que dice la definición textualmente es que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a de f de x es igual a L si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x menos c en valor absoluto está entre delta y 0, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Y bueno, cuando tenemos una definición así tan densa, pues es necesario que nos paremos en cada uno de los elementos y comprendamos qué es lo que nos dice. Comencemos con la expresión límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L y veamos que hay cuatro elementos: x, c, f de x y L. Dos de ellos son fijos y los otros dos son variables. Uno es una expresión, f de x es una expresión y funciona como una expresión aquí y luego cuando aparece en el valor absoluto, ahí está funcionando como la imagen de x bajo la función f. X es una variable que claramente se está moviendo, nos está diciendo que x tiende a, que x se aproxima a. C es el valor al cual se va a aproximar x, entonces C no se puede estar moviendo porque x jamás lograría alcanzarla, que de hecho no la toca, ahora veremos. Y L es el valor del límite, es decir, también es un valor fijo al cual f de x se va a aproximar. Entonces, decimos que esto sucede, que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L, sí, y ahora vamos a ver los dos cuantificadores que tenemos. Aparece un para todo y aparece un existe. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Es decir, para epsilon igual a 5, tengo que encontrar un delta, debe de existir un delta. Para epsilon igual a 7 millones, debe de existir un delta. Pero también para epsilon igual a 1 por 10 a la menos 6, debe de existir un delta. El delta puede funcionar, el mismo delta puede funcionar para muchos valores de epsilon, o sea, no es que tengamos que hacer una asociación uno a uno, sino que no debe de existir un epsilon de tal manera que yo no pueda encontrar un delta. Ahora que ese epsilon y ese delta, ¿para qué los usamos? En principio vamos a ver que aquí tenemos una implicación si P, entonces Q. Vamos a ver quién es P. P nos dice que es que el valor absoluto de x menos c es menor que delta y es mayor que 0. Pero vamos a darle un significado a eso. El valor absoluto lo que nos muestra es la magnitud de la distancia, es decir, una distancia no dirigida, sino la propia magnitud de x a c. ¿Qué tanta distancia hay de x a c? Y ese valor absoluto se utiliza porque algunas veces x va a estar a la izquierda y otras veces x va a estar a la derecha de c, es decir, algunas veces va a ser más chico, otras veces va a ser más grande que c, y con el valor absoluto recogemos exactamente el dato de la distancia. Vamos primero a la parte izquierda. Nos dice que esa distancia tiene que ser mayor que 0, lo cual significa que x no puede ser c. Ahora en la parte derecha nos dice que tiene que ser menor que delta. O sea que no pueden estar muy lejos, tienen que estar próximos y la proximidad me la marca delta. Vamos a ver quién es Q, o sea, la conclusión de esa implicación, el consecuente. Yo tengo f de x menos L en valor absoluto. Entonces nuevamente la distancia que hay de f de x a L y eso tiene que ser epsilon.
Veamos cómo hay un intercambio en ese papel de los cuantificadores y después en la implicación. Por ejemplo, aquí dice, para todo epsilon existe un delta. Entonces, en principio, da la apariencia de que el delta depende del epsilon. O sea, me dan un epsilon, encuentro un delta. Me dan un epsilon distinto, encuentro otro delta o el mismo delta, pero tengo que buscar un delta que me sirva para este epsilon. Y aquí lo primero que hago es medir la distancia del x al c, me fijo que esté dentro del delta y ver si eso me implica que la distancia de f de x a l esté dentro del intervalo que me va a generar epsilon. Una forma oportuna de entender esto es a partir de la gráfica. Vamos a observarla. Muy bien, pues entonces aquí tenemos una gráfica de la función f y tenemos un punto que es c. Ese es el punto al cual yo quiero calcular el límite cuando x tienda a c. Y este va a ser el límite. Ojo que aquí el límite cuando x tiende a c de f de x va a ser igual a f de c. O sea, L es f de c. Eso no va a pasar siempre. Eso va a pasar exclusivamente cuando la función es continua en el punto c. Que es este caso, ¿no? Y me sirve para ilustrar, pero no va a pasar siempre. Es por eso que me gusta hacer aquí la aclaración. Observemos que otros elementos tengo en mi diseño. Tengo un deslizador con un valor de epsilon. Aquí le estoy dando un valor muy grande, un valor de 10. Voy a tener dos puntos, L1 y L2. El L1 es L más epsilon y L2 va a ser L menos epsilon. De tal manera que esos puntos L1 y L2 tienen una distancia epsilon desde L y f de x, según nuestra definición, debe de caer dentro de ese intervalo que está entre L2 y L1. Y después aquí tenemos una expresión, si epsilon es igual a 10, necesitamos un delta menor o igual que, ahora explicaré con más detalle esta parte. Entonces, si yo tengo epsilon grandotes, pues basta con que yo acerque la x un poquito al valor de c, no demasiado, puede estar así de lejos, y tengo garantía de que f y l van a estar muy próximos. Entonces, aunque mi definición me dice que para todo epsilon, aquí quise poner estos valores grandes para mostrar que en algunos casos no tiene sentido que yo hable de esos epsilon grandes, que los epsilon a los cuales se refiere la definición, pues en realidad son epsilon pequeños. Voy a tomar este por ejemplo, ¿vale? 1.59. Para ese 1.59 pues se me genera L y luego aquí sería L1 que sería 1.59 para arriba y 1.59 para abajo. Ahora este C1 y C2 son las variables independientes que bajo la función se convierten en L1 y L2. El intervalo de C1 a C2 no contiene a la delta, o no completamente, no tengo aquí C menos delta y C más delta. Ahora explicaré un poco más de ello. Pero lo que sí tengo es la certeza de que por tratarse de una función continua, ya después la delta nos da la otra certeza, cuando yo hago que esta x esté dentro de ese intervalo, mi función, o sea, la imagen de x, va a estar dentro del intervalo que tiene un tamaño 2 epsilon desde L2 hasta L1. Es decir, la distancia que va a haber de f a L va a ser menor que epsilon, ya sea que esté por arriba de L o que esté por abajo de L, pero va a ser menor que epsilon. Cuando yo esté fuera, algunas veces fuera de este intervalo, la x, algunas veces también la f va a estar cerca de L, por ejemplo, aquí. Yo estoy fuera del intervalo y fíjense cómo está menor la distancia de f a L que el epsilon. Pero no siempre. Algunas veces cuando estoy fuera de ese intervalo de C1 a C2, la f cae fuera de la distancia epsilon, que es nuestra distancia
de seguridad. Cuando yo estoy aquí, dentro de este intervalo sí hay garantía, entonces no me importa que aquí también caiga dentro porque en este intervalo no lo puedo controlar, no sé exactamente dónde va a estar dentro y dónde va a estar fuera. Por tal motivo, lo que a mí sí me interesa es este intervalo. Ese intervalo me va a decir quién es delta. ¿Cómo me va a decir quién es delta? Bien, voy a ir a la forma en la que construí esta expresión. Bueno, previo a ello, voy a disminuir epsilon y entonces si yo disminuyo epsilon, ya la x donde se estaba moviendo no me sirve, necesita cambiar la delta. Y entonces la delta se hace más chiquita. De hecho aquí, cuando yo tenía el otro valor, digamos 1.39, mi delta es de 0.55. Cuando tengo el valor de 0.84, mi delta es de 0.32. Cuando yo tengo el valor de 0.6 para epsilon, pues es 0.22. X no puede tocar AC. Claro, aquí dinámicamente se nota que sí la toca, pero no es necesario que la toque. Algunas veces no va a poder ser. Sin embargo, F sí puede tocar a L. No hay restricción sobre ello. Pero si yo hago una epsilon muy pequeñita, pues mi delta es todavía más pequeña y necesito meter la X en un intervalo más chiquito para que F no esté a más de epsilon de distancia de L. Entonces, regreso a la idea de qué significa esa delta, perdón. ¿Cómo calculo esa delta? Bueno, ¿y cómo construyo esto? ¿Cómo determinamos quién es la delta? Voy a abrir esto. Tenemos, si epsilon es igual a epsilon, necesitamos que delta sea menor o igual que O. Bueno, aquí está epsilon, aquí está O, y vamos a ver cómo se construye esa O. Esa O la construyo como el mínimo de, y aquí pongo el valor absoluto en ambos casos, en ambos números que quiero comparar para sacar el mínimo de la distancia que hay de la abscisa del punto C a la abscisa del punto C1 y la distancia que hay de la abscisa del punto C a la abscisa del punto C2. Es decir, cuando yo mido estas distancias del punto C al punto C1 y del punto C al punto C2, yo voy a tener que la delta va a ser el más pequeño, la más pequeña de esas dos distancias. Y eso es muy importante porque si yo tomara la más grande de ellas, o indiscriminadamente agarrar alguna de ellas, cuando me acerque a la más pequeña, en una de esas la f cae fuera. O sea, imaginemos que el valor es tan grande, por ejemplo ahí, que ni siquiera se alcanza a ver. Entonces yo me voy con ese tamaño de intervalo, donde no sé dónde está C1, y la F se podría salir. Por eso tengo que agarrar a la más pequeña de ellas. En este caso me dice que no sabe cuál es porque no existe ese C1, dado que no hay ese corte. Pero digamos ahí es 1.09, que sería la distancia de C a C2, presumiblemente. Y cuando yo me acerco a C1, si yo pusiera vamos a hacerlo, voy a poner un punto simétrico, simetría central, entonces tengo que poner el objeto a reflejar, que sería S1, C, entonces ese es mi objeto reflejado. Y fíjense cómo si yo tomara ese intervalo de C1 y luego su reflejo, X está dentro de ese reflejo y la F ya se sale, por eso es que tengo que tomar el mínimo de ellos. Es así como podemos nosotros interpretar quién es epsilon, para qué me sirve epsilon, quién es delta, para qué me sirve delta. Y en este caso hay muchos textos que se refieren a epsilon y a delta como con una dependencia, que delta está en función de epsilon. En principio hablar de la noción de función sería quizá contrario a poder establecer valores arbitrarios pero fijos, pero más allá de eso, hay ejemplos, los cuales trabajaremos, en los cuales la delta no necesariamente tiene que estar todo el tiempo en función de epsilon. Y resalto un último detalle cuando me referí a que epsilon y delta son valores arbitrarios pero fijos. Cuando decimos para todo epsilon, significa para cualquiera de ellos, por lo tanto es arbitrario. Pero una vez que tenemos el epsilon, eso se quedaría fijo. En algunos textos incluso se propone hacer ejercicios donde se dé una epsilon
y se calcule cuál es la delta que funciona para que la proximidad sea tal. En este caso no lo haremos porque nuestra idea es construir desde lo abstracto, desde ejemplos no concretos, el valor de delta en términos de la función, del épsilon y de otros elementos. De tal manera que nosotros no abordaremos esos ejemplos, sino en videos posteriores mostraré cómo utilizar la definición para probar algunos límites de funciones, sobre todo polinomiales, pero también de otro tipo. Esta forma de estudio de límites se le conoce habitualmente como la de epsilon delta y de alguna forma lo que nosotros necesitamos es llegar a generalizaciones acerca de cuál es el límite de una determinada función a partir de esas aproximaciones métricas entre x y c, f de x y l. En siguientes videos mostraré la manera en la que nosotros podemos utilizar esa definición para encontrar dichos límites.